Sacrificios por causa de la promesa, lección número 16. No sé hasta qué lección llegaremos en el libro de los Hechos, nos faltan muchos capítulos por recorrer, pero vamos a estar nosotros pendientes a eso, amados hermanos. Muy bien, hoy aprendíamos un poquito de lo que vimos en cuanto al capítulo 8, ¿no? El capítulo 8 es importante porque aparece una persona importante también, que va a ser importante a lo largo de la teología, y es Saulo de Tarso, que posteriormente será conocido como Pablo. Hace su ingreso Saulo como un hombre perverso, con un hombre maligno, que perseguía, mataba, encarcelaba, hacía que los creyentes blasfemen contra el nombre de Jesús, odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Saulo era ese tipo de hombres. Y vemos que Satanás también está utilizando personas para poder perseguir a la iglesia, para mermar y poder frenar el avance de la iglesia. Pero el libro de los Hechos nos enseña algo: nadie puede frenar lo que Dios empezó. Nadie puede frenar lo que Dios instituyó, y nadie puede frenar lo que Dios va a hacer. Dios es soberano, y Dios dijo en Cristo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Puede levantarse Saulo, puede levantarse el Sanedrín, se levantó los fariseos, se levantaron los ancianos y no pudieron frenar el periodo del evangelismo. Nada puede frenar lo que Dios empieza. Dios levantó la iglesia y la iglesia no va a frenar hasta que Cristo venga por su iglesia. Ahí la iglesia dejará de evangelizar. Ahí la iglesia cumplirá su misión. Ahí la iglesia dirá: misión cumplida. Evangelizamos al mundo, predicamos al mundo. Cristo viene y nos lleva. Ahí la iglesia tendrá su fin. Nadie puede frenar a la iglesia, ni Satanás, ni los enemigos, ni los falsos maestros, ni los falsos cristianos, ni la persecución pudieron frenar a los cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque estaban investidos del poder del Espíritu Santo, que los guiaba, que los ayudaba y que los sometía a su autoridad. Por lo tanto, algo tenemos que entender en el libro de los Hechos. Dios es soberano y Dios está por encima. Dios está un paso adelantado del enemigo. Satanás piensa que puede acabar, que puede aniquilar, que puede frenar. Lo quiso encarcelando a Pedro, ¿se acuerdan? Quiso encarcelar a Pedro y un ángel vino y lo liberó. Lo quiso azotando a Pedro y a Juan, pero fueron liberados. Y lo mismo va a pasar. Esteban muere. Claro, Esteban muere apedreado por muchas personas que lo odiaban, que lo insultaron, pero Esteban demostró algo importante: el carácter de Cristo en medio de la persecución, el carácter de Cristo en medio de la aflicción. Posteriormente vemos que la iglesia es esparcida como esa semilla que sale a sembrar el sembrador. Y una semilla que es Felipe llega a un punto importante: Samaria. Después de haber visto lo que Felipe hizo en Samaria con la conversión de muchos samaritanos, Pedro y Juan llegan, y después de haber investido las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo por el bautismo del Espíritu Santo, dice el texto en el verso 25 que ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Y comienza nuestra segunda parte del día de hoy: un paso por el desierto. Vamos a ver, amados hermanos, seis cosas importantes de este hombre conocido como el eunuco. 6 cosas importantes del eunuco. Número 1, el cargo del eunuco. Número 2, la fe del eunuco. Número 3, la necesidad del eunuco. Número 4, la conversión del eunuco. Número 5, el bautismo del eunuco. Y número 6, el gozo del eunuco. Voy a repetir para los que están anotando. 6 cosas vamos a ver dentro de este mensaje el día de hoy. 1, el cargo del eunuco. 2, la fe del eunuco. 3, la necesidad del eunuco. 4, la conversión del eunuco. Y 5, el bautismo del eunuco. Y por último, el gozo del eunuco. Recuerden que estamos en el periodo número 3, sacrificios por causa de la promesa. Y estamos viendo sacrificios constantes, desde el encarcelamiento, la persecución, los azotes, las cárceles que ya había comenzado
no solamente con Saulo, sino también con los sumos sacerdotes, enviando a muchos de los apóstoles a las cárceles para matarlos. Entonces, amados hermanos, esta historia es muy importante porque Lucas no está narrando la historia del eunuco solamente porque es una historia bonita, sino que va a formar parte también de la teología bíblica. La teología bíblica que nos va a arrojar el punto importante de cómo esta historia está aportando al evangelio, de cómo esta historia está aportando a la línea teológica de la progresión al cristianismo. Así que pongan atención y miren aquí adelante, voy a explicar rapidito porque estos dos puntos van a ser claves para entender la historia del eunuco. Algo que nosotros tenemos que entender es que en la Biblia no está colocada una historia porque se quiere, porque es bonita. Esa historia va a aportar a la línea teológica, va a aportar a la progresión del evangelio. Y el libro de los Hechos está yendo en progresión, está yendo en transición. La iglesia está comenzando y va a ir en transición, en progresión. Entonces, amados hermanos, la historia de Felipe y el eunuco se nos muestra en la Biblia por dos razones importantes. Repito, la historia de Felipe y el eunuco se nos muestra en la Biblia por dos razones importantes. Primera razón importante, esto en cuanto al evangelismo. Uno, el evangelismo personal abre camino a un evangelismo masivo y fructífero. Eso es un punto importante de esta historia. El evangelismo personal abre camino a un evangelismo masivo y fructífero. Es decir, con la predicación del eunuco o al eunuco, estamos viendo que el evangelismo a una persona abre caminos a que esa persona pueda evangelizar a grandes masas, a familia, a su hogar, y ese evangelismo es fructífero. El eunuco se convirtió, el eunuco creyó en Cristo y siguió su camino gozoso. Aporta el evangelismo. Pero lo segundo para mí es lo más importante, porque recuerden que Hechos va a aportar a la línea teológica. Entonces, dos, la historia es clave por el traspaso del judaísmo al cristianismo, que tendría su inicio con la conversión de Saulo en el capítulo 9. Repito, esta historia es clave por el traspaso del judaísmo al cristianismo, que tendrá su inicio con la conversión de Saulo. Ahora voy a explicar. Miren aquí adelante. Miren todos aquí adelante, a ver, dejen de anotar. ¿Ya? Cuando vemos el relato de Hechos capítulo 8, ¿el eunuco creía en Dios o no? Creía. ¿A qué había ido a Jerusalén? ¿A comer algo, a pasar el tiempo? ¿A qué ha ido? A adorar al Dios. Entonces el eunuco sí creía en Dios, sí adoraba a Dios, era un prosélito, se había convertido al judaísmo. Por eso iba a adorar a Dios. Por eso creía en el templo. Ahora la pregunta es, ¿por qué si creía en Dios? ¿Por qué si adoraba a Dios? ¿Y por qué si se adscribió al judaísmo? ¿Por qué le dice, por qué se le aparece Felipe? Si él ya creía y creía bien, adoraba al Señor de una manera espiritual. Esto es lo que tú tienes que entender. Esta historia de Felipe y el eunuco no es solamente una historia de evangelismo, sino que el etíope eunuco es clave en la historia. ¿Sabes por qué? Porque Felipe le está predicando, deja el judaísmo y pásate al cristianismo. Ese es el punto clave de la historia del eunuco. El eunuco sí creía en el judaísmo, el eunuco sí hacía las cosas del judaísmo, como adorar a Dios, como ir cada año a adorar en el templo, en Pascua. Pero Felipe le va a decir, deja esto y vete a este lado. ¿Cuál es ese lado? El cristianismo. Y eso es lo que Hechos está enseñando, de los judíos a los gentiles, de la ley a la gracia, del judaísmo al cristianismo. El etíope eunuco o su historia es importante porque está habiendo un traspaso del judaísmo al cristianismo que se va a completar con el capítulo 9 que inicia la historia del cristianismo con la conversión del apóstol Pablo. ¿Entendieron?
Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante la historia del eunuco? Por el traspaso del judaísmo al cristianismo. ¿No ve? Que se va a complementar con la conversión de Pablo en el capítulo 9. Ahora sí, entramos de lleno. Espero que entiendan esos dos puntos muy importantes. Bueno, punto número 1, el cargo del eunuco. Leamos, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que descendía de Jerusalén a Gaza, el cual era desierto, es decir, era un lugar donde no había muchas casas, era un camino desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Este hombre era importante? Sí. El texto dice que era un tesorero, que era el que manejaba las finanzas. Obviamente era un hombre intelectual, estudioso, y era un importante ayudador de quién? De la reina de Etíope, de Candacia, ¿no es cierto? Entonces el eunuco no era cualquier persona. El eunuco era un hombre importante, tenía un cargo importante. Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Punto número 2, la fe del eunuco. El eunuco sí tenía fe porque el versículo 27 dice que ¿a qué había ido a Jerusalén? A adorar. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué ha venido a Jerusalén? Por la Pascua, por la fiesta de las Pascuas, que venían todos los judíos expatriados y los proselitos a adorar al templo de Jerusalén y ofrecían sus sacrificios, sus ofrendas, etcétera. Entonces, para que el etíope eunuco caminara tan larga distancia hasta Jerusalén, desde Egipto, que estaba cercano a Etíope en esa época, el etíope sí tenía fe. El etíope sí creía en Dios. Sí alababa al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Él sí tenía fe. Pero vemos en el punto número 3 que él tenía una necesidad. Verso número 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. ¿Quién está ordenando a Felipe? El Espíritu. ¿Quién le dijo, ve a Candacia, ve a Gaza? El Espíritu. ¿Quién le dijo, apégate a ese carro, escúchale? El Espíritu. Y más adelante, ¿quién lo va a arrebatar para que vaya a otro lado? El Espíritu. Por lo tanto, Felipe, ¿por quién está siendo guiado? Por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, hay una necesidad del eunuco. Yo no sé cuánto tiempo el eunuco creyó. Yo no sé cuántos años el eunuco fue a Jerusalén a adorar. Pero había una necesidad que era la comprensión de las escrituras. El eunuco adoraba a Dios, el eunuco cumplía el judaísmo, cumplía los rituales, hacía sus ofrendas, sus sacrificios, pero había una necesidad. Él no entendía las escrituras. No la entendía. Interesante porque camino a su casa o camino al reino donde él servía, ¿qué estaba haciendo? Dice, estaba leyendo las escrituras. Para ese entonces, amados hermanos, ¿qué escritura se manejaba? ¿Ah? No, no se manejaba los rollos. ¿Cómo este eunuco tenía la palabra de Dios? No me digas que estaba manejando todos los rollazos de Isaías. No. Para esta época, ¿qué traducción ya había? Ya había la Reina Valera, para decir. No había en ese tiempo la Reina Valera. ¿Ah? No, ¿qué versión había? Porque él tenía una Biblia, él tenía escritura, él. ¿Ah? No. Ya había la traducción de la Septuaginta. Ya él tenía la traducción del hebreo al griego. Jesús también utilizó la Septuaginta, la traducción.
Por eso hoy tristemente dicen que la Biblia, aunque es traducción, no es palabra de Dios. Claro que es palabra de Dios, aunque es una traducción. Jesús utilizó la Septuaginta para los que no sabían. Muchos piensan como que la lengua hebrea, los rollos hebreos, los rollos del judaísmo, claro, esa es la Biblia original, nadie niega eso, pero la traducción de los 70 es la que Jesús utilizaba para predicar. La predicación o las escrituras de la Septuaginta es lo que todo el mundo tenía. ¿Por qué? Porque el griego era la lengua más hablada en todo el mundo. Así como hoy en día, ¿cuál es la lengua más hablada en todos los países? El inglés. ¿No es cierto? El inglés es el idioma universal que la mayoría de las personas hablan. Entonces, imagínense lo siguiente. Nadie podía entender el hebreo y del hebreo se tradujo a qué idioma? Al griego. Esa traducción, ¿cómo se le conoce? La Septuaginta o la traducción de los 70. Esa traducción, todo el mundo podía acceder a ella. Obviamente el eunuco era un hombre importante y tenía la traducción de los 70, que hasta ese entonces solamente era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se dividía en tres partes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Tres partes se dividía el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran? A ver, los del Facebook, los que están mirando por acá. ¿Cuáles eran las tres divisiones del Antiguo Testamento? Jesús lo dice en Lucas. ¿Ya? La Torá, el Nivín y el Ketubín. ¿No es cierto? La ley, los profetas y los salmos. Entonces, todo eso era el conjunto del Antiguo Testamento. La Torá, el Nevín y el Ketubín. La ley, los profetas y los salmos. Todo eso se había traducido al idioma griego, que era el idioma más hablado en ese tiempo o en la colonización helenista. Entonces, el etíope sí tenía la escritura, tenía, estaba leyendo, ¿qué profeta dice? El profeta Isaías. Ahora vamos a leer, sigue, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate al carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta. Interesante porque el eunuco no solamente estaba leyendo en voz baja, él estaba leyendo en voz alta. Estaba leyendo el profeta, pero a la misma vez estaba verbalizando lo que él estaba leyendo. Para que diga el texto que Felipe le oyó decir lo que estaba leyendo, eso indica que el etíope no solamente leía en voz baja, sino que leía en voz alta. Muy bien, y dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, interesante esto, ¿no? ¿Quién le ha preguntado? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué responde el eunuco? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Miren aquí adelante, agarren sus Biblias, todos agarren sus Biblias. La Biblia necesita ser interpretada, necesita ser enseñada. Hoy en día, muchas personas dicen, no, 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 el Espíritu Santo me va a revelar. ¿Qué es eso de ir a un seminario? ¿Qué es eso de ir a un instituto? No, tenemos la unción del Santo. Hoy en día muchos pastores líderes, ¿sabes cómo van a predicar? ¿Sabes cómo van a enseñar? Abren su Biblia. Yo no necesito aprender a enseñar. El Espíritu Santo me está revelando. Esto voy a enseñar. No saben interpretar. Hermana Marta, ¿qué entiendes por interpretar? ¿Ya? Hermano Joaquín, ¿tú qué entiendes por interpretar?
Interpretar es interpretar, van a decir. Interpretar, pues hermano, digamos. Pues. ¿Qué es interpretar? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que mi persona habla inglés y ustedes no hablan, ¿no ve? Para que ustedes entiendan el mensaje que yo voy a dar, ¿qué necesitamos? Un intérprete, un traductor. Yo voy a enseñar, el intérprete va a decir, esto es lo que dice él, ¿no ve? Eso es un intérprete. Un intérprete enseña lo que el autor quiso decir. Entonces, la Biblia necesita interpretación, ¿por qué? Porque hombres en épocas distintas, con culturas distintas, con pensamientos distintos y con cosmovisiones distintas, dieron un mensaje. Y nosotros no lo podemos entender con nuestro concepto de hoy. Por lo tanto, forzosamente necesitamos un intérprete, uno que nos enseñe, unos que nos dirige en cuanto a la enseñanza. Isaías sí quiso decir algo, pero el eunuco no lo entiende. El eunuco dice, yo no entiendo, lo leo, pero no entiendo. ¿A qué se refiere el profeta? ¿A él mismo o a otro? Dice. Felipe viene y le enseña. ¿Y Felipe por quién estaba guiado? Por el Espíritu Santo. Entonces, mira aquí adelante. Para entender la Biblia, Dios ha dado dos herramientas. Escuche lo que voy a decir. La Biblia no se debe tomar con ligereza. Tú no puedes interpretar a tu manera. Tú no puedes interpretar como a ti te plazca. ¿Sabes por qué? Porque hay un profeta, un mensajero que escribió el mensaje y no fuiste tú. Tú tienes que entender la mente de ese autor, cómo ese autor está utilizando el texto, no cómo tú lo estás utilizando. Por eso se necesita interpretación bíblica. El eunuco leía lo que Isaías escribió, pero más no lo entendía. ¿Y qué hizo Dios? ¿Acaso le dijo, Espíritu Santo, ve y revélale al eunuco? Como hoy en día dicen, ¿no? Hoy el Espíritu Santo me revela a las 12 de la medianoche, a las 1 hay que orar, ahí te revela. Escuche lo que voy a decir. El Espíritu Santo hoy en día ya no revela, ya no inspira. El Espíritu Santo hoy en día, ¿qué hace? Ilumina las Escrituras. ¿Qué es revelación? Le habla, le dice, esto es lo que digo. El Espíritu Santo ya nos revela, ¿por qué? Porque ya nos dejó la revelación completa. Hasta el último libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo estaba revelando la información. Estaba inspirando para que se escribiera. Hoy el Espíritu Santo no hay más revelación, no hay más inspiración. Nadie puede decir, el Espíritu Santo me inspiró para que haga esta prédica. No hay más inspiración. Hoy el Espíritu Santo, ¿qué hace? Ilumina en cuanto a lo escrito. Entonces, para la iluminación, no solamente es el Espíritu Santo, porque Dios, ¿qué ha colocado? Hombres enseñando a otros hombres. Para que una palomita, una ave, vuele, ¿qué necesita? Alitas. ¿Con una ala puede volar la ave? Con dos puede volar. Lo mismo pasa con la interpretación. Dios dice, dos herramientas te voy a dar para que tú puedas entender e interpretar bien la Biblia. Número uno, el maestro de maestros, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿a quién utiliza? Hombres, siervos, líderes. Por lo tanto, dos herramientas tenemos para interpretar correctamente la Biblia. El Santo Espíritu de Dios y los siervos de Dios. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4, ¿qué dice? Él mismo constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores ¿para qué? Para que edifiquen a la iglesia en cuanto a la doctrina. Entonces es un error pensar, el Espíritu Santo me revela, yo no necesito nada de esas cosas. ¿Qué es eso de estudiar? Mucha letra mata todavía, ¿no? Eso solamente, ¿quién lo hace? Los flojitos. Los flojitos hacen eso. No, yo no necesito estudiar. Yo solamente voy a orar y me va a revelar. Líderes y pastores que dicen eso, impulsan a la gente a no estudiar, a no interpretar, están cometiendo un error. Escuche lo que voy a decir.
en la iglesia. El propósito fundamental del pastor, del líder, no es que la iglesia solamente le entienda a él. No es que la iglesia solamente vea lo que él interpreta. Ustedes tienen que aprender a interpretar la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque ustedes van a ser un futuro Felipe. Un Felipe llega, Felipe enseña y ese hombre se convierte en el siguiente Felipe que va a enseñar a otros y enseñar a otros y enseñar a otros. Felipe no va a estar yendo por todos lados a enseñar. Felipe, la historia de Felipe nos enseña que una vez que Felipe llega con la interpretación correcta, el eunuco lo cree, el eunuco lo acepta, él se convierte en un Felipe y viene y enseña a otros. Hombres enseñando a otros hombres. Por eso Pablo en Timoteo, ¿qué dijo? Lo que has oído de mí, esto enseña a hombres fieles y piadosos que enseñen a otros. Si no hubiera la necesidad de maestros que interpreten la Biblia, entonces ¿para qué tenemos líderes, pastores? ¿Por qué Pablo a Timoteo le dice, levanta ancianos, levanta pastores que edifiquen con la doctrina? La necesidad de maestros que interpreten la palabra hoy se ha perdido. Hoy solamente vemos a pastores que puedan darle lo que el rebaño quiere, lo que el rebaño gusta nada más. Pero no hay intérpretes de la palabra de Dios. Es muy diferente ser un pastor que da un sermón bonito los domingos que ser un maestro que interprete lo que la palabra está diciendo. Y Felipe era un evangelista, era un maestro que interpretaba la palabra. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Ah, muy bien, el Espíritu Santo envía para que alguien te interprete la palabra y tú la puedas entender. Ese error se comete mucho en el libro de los Hechos. Vemos sanidades, vemos milagros, vemos a un cojo sanado y la gente entiende, Dios vino a darnos sanidad, Dios vino a darnos milagros y Dios dirá, tú no estás entendiendo por qué dejé el libro de los Hechos. Yo no dejé el libro de los Hechos para que tú veas cuántos milagros pasó. Yo no dejé el libro de los Hechos para que veas cuánta sanidad hubo. Yo no dejé el libro de los Hechos para que veas el don de lenguas. Yo dejé el libro de los Hechos para que tú entiendas que hay una transición del judaísmo a la perfección que es el cristianismo, de Moisés a Cristo. Es un abismo grande el que entendemos hoy. La gente que no entiende y no interpreta la interpretación correcta de la Biblia pone importancias en lo superficial, en lo externo, en lo simple, en lo sencillo. Hoy en día tenemos púlpitos llenos de mensajes livianos, suaves, lindos, ricos. Y domingo tras domingo solamente estamos dando galletitas al pueblo, estamos dando comiditas livianas al pueblo, pero no hay una interpretación correcta. Y cuando alguien te enseña en el púlpito a interpretar correctamente, hermano, tu vida va a cambiar. Tú te vas a enamorar de la palabra de Dios. Tú vas a querer entender más y más de la palabra de Dios, como este eunuco que escuchaba a los fariseos, que escuchaba al Sanedrín, pero él decía, yo no entiendo. Yo no entiendo lo que leo, yo quiero aprender. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Envió un Felipe para que este hombre interpretara. ¿Y Felipe estuvo con el eunuco hasta su vida? No, el eunuco ya aprendió y el eunuco recibió con gozo el cristianismo. Entonces, amados hermanos, estamos viendo acá algo importante. El eunuco tenía fe, pero a la misma vez había una necesidad. La necesidad de hoy, de las iglesias, de los cristianos que no lo están reconociendo. Hay una necesidad de saber interpretar correctamente la Biblia. Cuando los creyentes son niños, son infantiles en la interpretación de la Biblia, caen en errores y ven a la iglesia como algo solamente subjetivo, algo solamente que distrae. La gente muchas veces dice, vamos a la iglesia solamente a orar, Dios nos bendice. Y no, la iglesia no tiene ese propósito. La iglesia no se edificó para que tú vengas solamente a orar, a cantar o a recibir palabras bonitas. Tú viniste aquí a formarte para tú poder predicar y llevar el evangelio a otras naciones. La iglesia no se levantó para ti, para tu conveniencia. La iglesia se levantó para la conveniencia de Cristo. Cuando no sabemos interpretar la palabra de Dios, caemos en una religión que hoy muchos están cayendo como los judaizantes. Los judaizantes tenían la Torá, tenían el Nevín, tenían el Ketubín, mas no entendían la palabra de Dios. Y porque no entendieron la palabra de Dios, forjaron las cosas de Dios a su conveniencia.
Cuando Jesús llega a Israel, a Judá, ve a fariseos, ve a Sanedrín, ve a los sacerdotes, siguiendo sus conveniencias, guardando el sábado, lavándose las manos, prohibiendo ciertas cosas, llamando a todo el mundo pecador. Jesús les dice, ustedes no han entendido lo que la palabra quiso decir. Ustedes no han entendido nada. Ustedes han trastornado, han confundido el mensaje de mi Padre. Hoy muchos cristianos están así por falta de interpretación y de conocimiento de la palabra de Dios. Han malinterpretado la palabra de Dios. Lo han acomodado a su conveniencia. Y Dios dice, no, la interpretación de la Biblia es la que Él va a dar, no la que tú vas a dar. Hay una necesidad y el eunuco enseña eso. Necesidad que todos debemos aprender. ¿Cuántos de aquí nos vemos en la vida del eunuco? Quiero aprender. Y si no hay quien me enseñe, Señor, manda siervos para que me enseñen tu palabra. Hay una necesidad primordial de la iglesia y es aprender la palabra de Dios. Si esa no es tu necesidad, no sé por qué tú eres cristiano. No sé por qué te titulas cristiano. Si tu prioridad no es meditar la palabra de Dios, si tu prioridad no es aprender la palabra de Dios y si tu prioridad no es llevar la palabra de Dios, no sé para qué venimos los domingos acá. Somos una religión más. Tu prioridad tiene que ser no solamente aprender, sino llevar ese mensaje como lo hizo Felipe. Felipe aprendió el mensaje de los apóstoles. ¿Y qué hizo después? ¿Se guardó ese mensaje? ¿Vivió una religión? No. Salió a predicar el evangelio y Samaria fue conquistada por la predicación y el amor ferviente de la palabra, a la palabra de Felipe. Entonces, hoy en día tenemos que ser como el eunuco. Queremos aprender, queremos interpretar, no queremos ser todas nuestras vidas guiados por los pastores o por los líderes, no. Es momento de que tú te vuelvas en un Felipe. Es un momento de que tú te vuelvas en un evangelista que pueda ganar personas, masas como Samaria o un eunuco como Felipe. Felipe ganó masas en Samaria y Felipe ahora está ganando a una sola persona para el Señor. Está convirtiendo a una persona al cristianismo. Y la Biblia dice que cuando un pecador se convierte hay gozo en el cielo. Es la importancia de llevar el evangelio. Y si tú no entiendes el evangelio, no vas a llevar el evangelio. Si tú no te enamoras de la palabra, no vas a aprender nunca la palabra de Dios. La iglesia hoy tiene que clamar, tiene que orar por conocer más y más la palabra de Dios y no habituarse a un ritual de domingos. Tristemente hoy hacemos ayunos, reencuentros, programas para satisfacer necesidades personales. Pastor, ore por mi vida, pastor, clamen por mi vida. La iglesia hoy viene aquí al templo a orar por la bendición que Dios nos va a dar en la semana, por orar por nuestros hijos, por nuestras familias. Y eso no está mal, pero escuche una cosa, la iglesia y los cristianos hoy tienen que clamar por saber más de la palabra de Dios. Por eso el profeta diría, clama a mí y yo te responderé. Y vemos constantemente que 2 veces aparece la palabra, que el eunuco le rogó a Felipe, que el eunuco le rogó a Felipe. Hoy tristemente los pastores y maestros tenemos que rogar a la iglesia para que se edifique, para que aprenda, para que siga los cursos. Cuando en el tiempo de la iglesia primitiva los cristianos o las personas rogaban a los maestros para que les enseñe. El texto en Jeremías es claro, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que nadie sabe. La iglesia hoy adolece de escritura, la iglesia hoy adolece de enseñanza pura y sana doctrina, porque no ha aprendido a interpretar y a corregir y a seguir la línea teológica que el Espíritu Santo está trazando. Por eso tenemos falsas iglesias, por eso tenemos falsos pastores, falsos cristianos, porque han hecho de la Biblia lo que han querido. Lo que dijo Pedro, que muchos indoctos tuercen la palabra de Dios para su propia conveniencia. ¿Hay necesidad de saber interpretar? Claro, hay necesidad. Necesitamos verdaderos maestros que nos enseñen la palabra de Dios. La necesidad del eunuco
Era aprender lo que ya estaba escrito. Era aprender lo que ya estaba revelado. Y hoy en día nosotros nos hemos conformado a eso, a lo simple. Vemos el libro de los Hechos por las sanidades. Vemos el libro de los Evangelios por los milagros. Vemos la historia de Ruth como la historia de una nuera y una suegra bonita. Vemos la historia de Ruth. Se predica en los púlpitos el libro de Ruth como un libro en el cual vemos un amor tan bonito como el de Boaz, como de Ruth, y sacamos devocionales y la gente te enseña desde el púlpito 5 tips para que tu matrimonio, para que tu pareja sea evidente, sea buena. Hermano, no vivimos de tips. La Biblia no te enseña tips. La Biblia no te enseña consejitos para que tú estés bien. La Biblia te revela a Dios y su soberanía. Y eso es lo que se ha perdido hoy en día. Utilizamos la Biblia para dar los tips de cómo ser mejores papás, mejores mamás, mejores esposos, mejores novios. Y la Biblia no se escribió para eso. La Biblia se escribió para enseñarte quién es Dios, qué quiere Dios y qué hace Dios. La Biblia entera nos habla de Dios. Y eso es lo que hoy se ha perdido en los púlpitos. La gente ha trastornado la Biblia para su propia conveniencia, dejando a Dios de un lado, dejando lo importante y al personaje principal de la Biblia, que es Cristo. El eunuco conocía mucho del judaísmo, pero no conocía de Cristo. El eunuco conocía mucho de los rituales, pero no conocía del Mesías. El eunuco conocía en cuanto al Dios de Israel, pero no conocía en cuanto al Mesías de Israel. Y mucha gente está así hoy. Conoce a Dios, ora a Dios, alaba a Dios, pero no ha tenido un encuentro con Cristo. Y un encuentro con Cristo marca la vida, completamente la vida. Lo vimos en el caso de Simón el mago. Él creyó la palabra, él se bautizó creyendo en Cristo, pero nunca tuvo un encuentro con Cristo. El cristianismo no solamente es algo que cambia momentáneamente, no es una porción de nuestras vidas que cambia. El cristianismo no es que yo ya no dejo, ya no tomo. No, eso no es cristianismo. Mucha gente que no es cristiana no toma. Mucha gente que no es cristiana no miente, no roba, no asesina. ¿Y por eso son cristianos? No, el cristianismo no se trata de obrar de una diferente manera. El cristianismo se trata de entregar nuestras vidas a Cristo para que Él las llene, las inunde y Él las guíe. Hoy en día la gente solamente ve al cristianismo como algo motivador, como algo bueno, y hacemos de templos, que los templos son lugares tranquilos, donde vamos a escuchar la palabra, donde mi esposo cambia, donde me siento más tranquilo, me siento más relajado. La iglesia no es un punto de distracción. La iglesia no es un punto de armonía, de tranquilidad. La iglesia es un punto donde tú sales confrontado con la palabra para que tú vivas afuera conforme a la voluntad de Dios. Si tu prioridad central no es meditar en la palabra de Dios, yo no sé qué tipo de cristianismo te han pintado. Tú no puedes separar el cristianismo de la palabra de Dios, porque en base fundamental el cristianismo procede de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no es un impulso, no es un deseo que constantemente tú quieras aprender, tú has caído a la religión, no al cristianismo. Una evidencia clara de un cristiano es que tienes hambre y sed de la palabra de Dios. Como diría Pedro, desead como niños recién nacidos la palabra de Dios. El eunuco sí tenía sed y hambre de la palabra y Dios no le dejó a solas. ¿Sabes por qué tú no tienes un Felipe a tu lado? ¿Sabes por qué tú no aprendes? Porque tú no amas la palabra. El eunuco no perdía tiempo. De Candacia a Jerusalén, leyendo la palabra. De Jerusalén a Candacia, leyendo la palabra de Dios. Él no perdía tiempo. Él meditaba la palabra. Él leía la palabra. ¿Cómo tú quieres aprender si tú no la lees, no la meditas, ni conoces tu Biblia? Estoy cansado, hermanos, estoy cansado y lo digo aquí a los del Facebook también. Estoy cansado que en los púlpitos se predique mi testimonio, se predique historias, se predique chistes, se predique una porción de la Biblia sacada de contexto. Estoy cansado de escuchar a seminaristas, pastores, líderes que te predican salmos, que te predican buenas cosas, que te dan buenas vibras, que te apoyan.
Se ha perdido desde el púlpito la palabra sana, la palabra profética, la palabra que edifica, que consuela, que exhorta. Y hemos cambiado la palabra por cuentos, por testimonios, por vidas transformadas. Lo que cambia una vida, lo que transforma una vida, no es tu testimonio por más bueno que este sea. Lo que cambia una vida, lo que convierte una vida, no son los chistes, no son ciertas palabritas que tú vas a utilizar. Lo que va a cambiar una vida es el evangelio predicado conforme a la voluntad de Dios, que transforma vidas, que quebranta vidas y que penetra el corazón. Y eso pasó con el eunuco. Tenemos que entender, amados hermanos, que la prioridad necesaria de la iglesia hoy es la comprensión lectora de la Biblia. Cristianos de 20 años, 15 años, que ni entienden qué es salvación, que ni entienden qué es justificación, que ni entienden qué es regeneración, que ni entienden qué es la doble imputación de Cristo. Se ha cambiado la palabra de Dios por palabras de hombres. Hay una necesidad en la iglesia, la necesidad de la palabra de Dios. Que la palabra sea la autoridad en la iglesia. Los pastores no están por encima de esta autoridad. Los pastores se someten a esta autoridad. El pastor no hace lo que la iglesia quiere, el pastor hace lo que la Biblia enseña. Y la Biblia dice, Dios hablando a Josué, que le dijo: medita en mi palabra día y noche, no te apartes de ella, porque si no te apartas de ella, todo lo que tú hagas prosperará. Sé fuerte, sé valiente, medita la palabra. Y eso es lo que hoy nos está enseñando. La iglesia tiene que aprender a meditar la palabra. La iglesia tiene que aprender a amar la palabra. Sin palabra no hay crecimiento. Sin palabra no hay fruto provechoso. Sin palabra no hay madurez espiritual. La palabra es lo que trae muchas cosas. Cuando aprendamos nuestra necesidad de la palabra, Dios va a obrar. Punto número 4, la conversión del eunuco al cristianismo. Hechos capítulo 8, verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y esta es la clave de la conversión del eunuco. Acompáñenme a Isaías capítulo 53, versos 7 al 8, y hay algo que tal vez Lucas nos resalta en cuanto a la complementación del pasaje. Vamos a Isaías capítulo 53, verso 7 al verso 8. Isaías capítulo 53, ¿qué versículos les dije? 7 y 8. Este es el pasaje que estaba leyendo el eunuco, y vamos a ver un poco de lo que él vio en estos dos versículos. Isaías capítulo 53, verso 7 al verso 8. El pasaje narra lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y esto es lo que abatió el corazón del eunuco. Y esto es algo importante que tenemos que entender, porque esto es el evangelio. Al eunuco le causaba pregunta todo esto: ¿quién es este que fue arrancado, que fue angustiado? Fue Isaías. ¿Quién fue? Aparece Felipe, le dice: ¿entiendes? No entiendo, enséñame. Felipe se monta al carro y le va a enseñar tres cosas en cuanto a este texto. Y dice Hechos capítulo 8 que partiendo de este texto, ¿qué hizo Felipe? Le predicó el evangelio ¿de quién? De Cristo. El texto de Isaías 53, 7 al 8, que leyó el eunuco, refleja tres cosas en cuanto a Cristo: su aflicción, su humillación y el desprecio de los suyos. Mira cómo inicia: angustiado él y afligido. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. La pregunta del eunuco, ¿cuál era? ¿De quién trata esto?
¿A quién se refiere esto? Y Felipe le va a decir, esta porción habla de quién, de Cristo. ¿Quién fue el afligido? Cristo. ¿Quién fue el humillado? Cristo. ¿Quién fue el despreciado? Cristo. Felipe le va a decir, deja tu Biblia ahí, abre tu Biblia ahí, lee lo que estás leyendo. ¿No lo entiendes? Yo te lo voy a enseñar. Isaías 700 años antes anunció el levantamiento, el nacimiento del Mesías, pero a la misma vez profetizó la muerte del Mesías, su aflicción. Y sin duda Felipe le contó lo que pasó en el monte de Getsemaní. ¿Tú sabes lo que pasó en el monte de Getsemaní? ¿Qué hizo Jesús ahí? Estaba en grande agonía. Lucas capítulo 22, verso 39 al 46, vamos a ver la agonía de Jesús. La pregunta del eunuco, ¿cuál era? ¿Quién es este que está agonizando? ¿Quién es este que está afligido aquí en Isaías 53, 7? Y Felipe le va a decir, bueno, el afligido es Cristo. Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Vemos ahí la aflicción de Jesús antes de su crucifixión. 22, 39 al 46. Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo está Jesús en esta escena? En agonía, afligido. El eunuco le preguntó, ¿quién es este que está afligido? Bueno, es Jesús. Te voy a contar lo que Jesús pasó. Él vivió un tiempo de agonía. Él vivió un tiempo de aflicción. Él sabía lo que tenía que pasar en la cruz y eso le afligió. Tanto que oró 3 veces para que su padre lo pueda librar. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Del que tú quieres saber, eunuco, es Jesús, el Cristo, el que murió 40 o 50 días antes de que tú vinieras. Él murió en la cruz. Él fue afligido. Él fue quien estaba en agonía. E Isaías escribe de él. A la misma vez, este Cristo también fue humillado. En Lucas capítulo 22, verso 63, ahí mismo al 65, vemos la humillación de Cristo. El eunuco pregunta, ¿quién es este que está siendo agonizante? ¿Quién es este que está siendo afligido? ¿Quién es el que está siendo humillado? ¿Es el profeta o quién es? Y Felipe responde, no, no es el profeta, es otro. Y ese otro es Cristo. ¿Sabes cómo le humillaron? Y los hombres que le custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y viéndole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaron diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y con otras muchas cosas injuriándole a Jesús. Jesús sufrió una humillación. Jesús sufrió desprecio. ¿Qué le estaban haciendo aquí los que le custodiaban, los guardias?
¿Cómo crees que se burlaban de Jesús? Si no hay otro micrófono, pásame nomás, ¿ya? Si está mal este. Ya. ¿Cómo creen que se burlaban de él? Le han vendado los ojos, le han golpeado el rostro y le han preguntado, ¿quién te golpeó? ¿Te imaginas tú, hermano Johnny, a Jesús siendo golpeado? En el primer golpe, ¿cómo se habrá sentido Jesús? Humillado. Jesús fue humillado. Jesús fue golpeado. Jesús fue burla de los demás. El eunuco estaba preguntando, ¿quién es este de que habla Isaías 53, 7 al 8? ¿Quién es este que está siendo afligido, humillado, despreciado? Y Felipe le dijo, bueno, no es el profeta, es Jesús. Él sufrió una aflicción en su crucifixión. Él sufrió una humillación en su crucifixión. No solamente los guardias lo golpearon. Herodes le colocó una capa, un manto y le dijo, aquí está el rey de los judíos. El Sanedrín, cuando se juntaron, le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Dinos de una vez, yo soy. Se rasga las vestiduras, le escupe en el rostro y lo golpea. Esa fue la humillación de Jesús. Del que tú lees, del que habló Isaías, es Jesús, al quien fue despreciado por los suyos. En Mateo 27, 32 al 45 vemos la crucifixión de Jesús. Y cuando él fue crucificado, la gente, los judíos, ¿cómo le dijeron? Bájate de ahí. Si realmente eres el Cristo, el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti y a los que están a tu lado, a los dos malhechores que están a tu lado. Jesús vivió una aflicción, Jesús vivió una humillación, Jesús vivió el desprecio de los suyos. Y esto fue lo que tocó el corazón del eunuco para que pasara al cristianismo, que cosa antes él no había escuchado. El eunuco no había escuchado de Cristo, no había escuchado del cristianismo, de la muerte de Cristo. Él había escuchado del judaísmo, de los milagros del Dios de Israel, pero no había entendido el cristianismo. Felipe se acerca y le dice, yo te voy a llevar algo superior del judaísmo, el cristianismo. Ese hombre que tú preguntas quién es, ese hombre que tú ves que ha sido afligido, que por sus llagas fuimos nosotros curados. En pocas palabras, yo me imagino que Felipe le está diciendo al eunuco, ¿sabes qué? Dios te ama tanto que entregó a Jesucristo, su Hijo, para que en su muerte tú tengas vida, para que en su muerte tú tengas perdón de pecados. Imagínense al eunuco la reacción de él. ¿Alguien murió por mí? ¿Alguien sufrió esta humillación? ¿Alguien sufrió esa aflicción por causa nuestra? Sí, ese es Cristo. Ese es el cristianismo. Eso es lo que el cristianismo enseña, que Cristo murió por nosotros, que en su aflicción, en su humillación y en su desprecio, nosotros fuimos salvados. Nosotros fuimos limpiados. Nosotros fuimos comprados. Para el eunuco era esto algo nuevo. Él no lo entendió así. Felipe le enseña cómo el sacrificio de Cristo afecta la vida del eunuco. Y el eunuco posteriormente, ¿qué hace? Se convierte al cristianismo, deja el judaísmo y se pasa al cristianismo, acepta a Cristo. Ahora entiendes el bautismo. Ahora entiendes por qué él dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea, que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Porque si crees, bien puedes. ¿Y qué responde el eunuco? Creo que Él es el Hijo de Dios. Posteriormente, ¿qué pasa? El eunuco es bautizado. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo,
cambia vidas, cambia religiones, cambia monoteísmos. El eunuco estaba conforme con el judaísmo, pero llega el cristianismo y lo cambia todo. Lo mismo pasa con religiones, lo mismo pasa con sectas. Si uno entiende el evangelio, puede cambiar del catolicismo al cristianismo, del mormonismo al cristianismo, del judaísmo al cristianismo. El evangelio no solamente cambia vidas, el evangelio también cambia religiones. Ahora entiendes por qué muchos cristianos han salido de sectas, de testigos, de mormones, de los sabadistas. Porque el evangelio bien expuesto, centrado en Cristo, cambia completamente la vida. La religión que tú puedas seguir, el evangelio, el cristianismo lo cambia. ¿Qué es superior? El cristianismo. ¿Qué es superior en cuanto a religiones? El cristianismo. Y es lo que el autor a los hebreos va a decir a los judaizantes. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 6, perdón. Hebreos capítulo 6. El autor a los hebreos va a dar una exhortación en cuanto a cambiarse de este lado al otro. Hebreos capítulo 5, verso 11. Hebreos capítulo 5, verso 11. El libro de los hebreos, por si acaso, está escrito a hebreos, ¿no? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es... ¿Qué cosas tiene qué desaciertos tiene ser un niño? Que es inexperto en qué. ¿Cómo sería un inexperto en la palabra? ¿Mm? Ya, un inexperto en la palabra malinterpreta la palabra. ¿Qué más? Ya, uno que no entiende. ¿Cómo será un inexperto en la palabra? Ya no practica la palabra. ¿Cómo más será un inexperto en la palabra? ¿Mm? El inexperto, ¿qué cosa nomás absorbe, dice? Leche. Leche, leche. A ver, ¿cómo será un alimento de leche en cuanto a la palabra? ¿Nunca han recibido leche también ustedes, espiritual? ¿Ah? Como por ejemplo, Dios te ama. Dios está llorando por ti. ¿Qué más? ¿Mm? Dios sufre por ti. Está golpeando ahí. Háblale así. ¿No ve? Entonces, hay dos tipos de comida y dos tipos de cristianos. Uno que es niño, no es maduro. Y uno que es adulto, maduro. El niño, ¿qué cosa nomás quiere? Leche, lechecita. ¿Han visto a sus hijos? Cuando los hijos pasan por la feria o por la tienda, ¿qué cosita quieren? Dulce, ¿no ve? La pregunta es, ¿el dulce nutre algo sus cuerpos? ¿Qué hace? Solamente es un saborizante, ¿no ve? Un saborizante que agrada, que gusta. Ah, mira, no sabía eso. Hay que saber mucho de nutriología también, ¿no? Entonces, el dulce no nutre. Más bien, ¿qué hace el dulce? ¿Qué hace la leche? ¿Qué hace el alimento, el alimento blando? Te cuerta tu crecimiento. Hermana Marta, tú que eres mamá, por un tiempo la leche funciona para el bebé. Claro, le nutre, ¿no ve? Ahora imagínate que a tu hija Cintia de esta edad le sigue dando leche. Le hace daño.
le hace daño. Ya no es para esa etapa, es para una etapa corta. Pero hoy en día muchos cristianos lechecita quieren, dulce quieren. No queremos palabra vianda, dicen. Y el autor de los Hebreos, ¿cómo exhorta? Tanto tiempo ustedes llevan, ya debían ser maestros. Todavía están dando vuelta ¿en qué? En los viejos rudimentos de la palabra de Dios. Se han hecho inexpertos, por lo tanto son niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No echando, perdón, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Entonces un niño, espiritualmente hablando, no puede discernir, no puede diferenciar, porque es inexperto en la palabra de Dios. Hoy en día muchos niños cristianos hay. Los niños cristianos, ¿sabes qué quieren? Dulce, leche, vianda, alimento suave. Eso no nutre. Por un tiempo sirve, pero no puedes estar toda la vida con leche espiritual. Esto está pasando con el eunuco. El eunuco sí tenía un alimento espiritual, claro, al Dios de Israel, pero algo superior vino, Cristo. El cristianismo se ha hecho vigente, se ha hecho latente. Entonces en la iglesia tenemos que aprender mucho en cuanto a la doctrina de Cristo, porque esta nos va a llevar a la comprensión y a la madurez espiritual. Y uno cuando entiende esto, ¿qué dice? Ha alcanzado madurez y tiene los sentidos ejercitados. ¿Por qué dirá los sentidos ejercitados? ¿A qué se refiere a sentidos? ¿Ah? ¿Qué entiende por sentidos, pues? Los sentidos son aquello que nos mueven, como las emociones, los sentimientos. Cuando un cristiano sigue como niño, por estas dos cosas se va a dejar influenciar: emocionalismo, sentimentalismo. Cuando un cristiano madura, entiende, separa lo sentimental, lo emocional, apartado de lo espiritual. A eso se los conoce como cristianos sensuales, que son guiados constantemente por sus emociones y por sus sensaciones. Sentimentalismo, ¿no? Entonces vemos aquí, amados hermanos, que la conversión del eunuco al cristianismo es un punto importante en la historia, para que posteriormente él comience a él su vida cristiana. Vamos a Hechos nuevamente, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, verso 34, ¿no? 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La revelación de Pedro, ¿no? ¿Quién dice la gente que yo soy? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está otra vez el mensaje fundamental de la iglesia. El eunuco sí cree, y el 38 dice: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, interesante eso, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué le pasó al eunuco? ¿Tú crees que el eunuco estaba yéndose triste? Antes de que Felipe llegue, el eunuco estaba volviendo a Candace, ¿no es cierto? Había adorado al Señor, había dado sacrificios. ¿Tú crees que estaba volviendo triste él? No, no estaba volviendo triste porque había llegado a Jerusalén y había ofrendado a Dios. Pero interesante porque cuando él entiende el cristianismo, él se llena de mucho gozo, mucho gozo.
porque ha entendido el cristianismo, ha entendido lo que Cristo ha hecho por él. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros salimos a un gozo cuando entendemos lo que Cristo hizo con nosotros. Y dice el texto ahí, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amados hermanos, 6 cosas del eunuco. El cargo del eunuco, un hombre importante. La fe del eunuco, se había adscrito al judaísmo. La necesidad del eunuco, quería interpretar la palabra de Dios, no la entendía. La conversión del eunuco al cristianismo, el bautismo del eunuco y para finalizar, el eunuco ¿cómo se va? Contento, alegre. ¿Cómo crees que haya sido el comportamiento del eunuco? ¿En qué sentido se sintió gozoso? Eso. Conoció a Cristo. Entendió el sacrificio de Cristo. La humillación, su aflicción, el desprecio fue por causa del eunuco también, como lo fue por nosotros. Cristo trae eso, gozo a nuestras vidas. Cristo trae el complemento a nuestras vidas. Y el eunuco, yo creo que ya no volvió más. Ya entendió el cristianismo. Y empezó a predicar allá en África. Él era, por si acaso, él era un hombre de color. Es decir, era un hombre moreno, de color. Y vemos después, posteriormente, que el apóstol Pablo llega hasta África y conquista el continente. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? El libro de los Hechos son semilleros que están dejándose por todo lado, primeramente en Jerusalén, y no solamente con el eunuco, sino más adelante vamos a ver que el evangelio llega hasta Antioquía, y no solamente por Pablo. Ya había hombres que ya estaban predicando el evangelio. ¿Qué te enseña todo esto? Que los hombres que han sido dispersados, hermana Marta, a Judea, a Jerusalén, a Samaria, perdón, y hasta los demás territorios del mundo antiguo de ese momento, no se iban y se sentaban y se callaban. Predicaban el evangelio por todo lugar que iban. Yo me imagino, ¿no? Llegan a un pueblo y empiezan a evangelizar. Llegan a otro pueblo y empiezan a evangelizar. ¿Y cómo es posible? Perdón, ¿cómo no vamos a ver resultados si los hermanos están predicando el evangelio? Hay resultados cuando la iglesia está unida en cuanto al evangelismo, en cuanto a la predicación del evangelio. Queremos ganar vidas, pero no predicamos, eso es algo absurdo. Dios no va a traer porque un milagro, porque va a caer del cielo un cristiano, no. Los cristianos se convierten ¿cómo? Porque alguien les predica. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se convirtieron? ¿Por obra del Espíritu Santo? ¿Soñaron acaso que eran cristianos? ¿Alguien les predicó, sí o no? Alguien les dijo, les anunció de Cristo. Alguien les enseñó de Cristo y ustedes se convirtieron. Y lo mismo está pasando con el eunuco. El eunuco se convirtió y el eunuco también va a anunciar a otros. Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? Anunciar a otros. Interesante como dice el texto. Por donde quiera que iba en su camino, ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio, anunciaba el cristianismo, anunciaba de Cristo. Y la iglesia creció, y la iglesia abundó, y el evangelio alcanzó más vidas. ¿De quién es la responsabilidad de que el evangelismo se cumpla? De nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos la Biblia, solo nos falta la motivación para poder llevar el mensaje. Amén. Amados hermanos, la historia del eunuco, como lo dije anteriormente, nos enseña la evangelización en masas y la evangelización personal. Hermanos, hay algo que tal vez estamos perdiendo todos, y es el evangelismo personal. No estamos evangelizando de manera personal, uno a uno. Y yo les animo hoy, lleven el evangelio a otros lugares, a personas. Hermana Marta, imagínate esto. ¿Felipe sabía de que el eunuco necesitaba el evangelio? No. ¿Felipe conocía al eunuco? No. Nadie sabía que el eunuco necesitaba el evangelio. Pero ¿quién sí lo sabía? Dios y el Espíritu Santo.
Imagínate, hermana Marta, ¿qué tal si uno de tus familiares necesita el Evangelio? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué tal si una de tus vecinas o una de las madres con las que tú hablas necesita el Evangelio y tú no lo estás anunciando? Lo mismo pasa con ustedes. ¿Qué tal que con el que trabajas a tu lado, aunque no te des de cuenta, él necesite de Cristo? Y en realidad todos necesitan de Cristo, hermanos. Por no entender el evangelismo personal, podemos estar nosotros malgastando nuestro tiempo y mirando a la persona, no, mi amigo, ¿cómo se va a convertir? Él ama las fiestas, él ama su vida, pero quién sabe, en su corazón tiene una necesidad de Cristo. Por eso es importante que la predicación del evangelio a nivel personal. Yo les animo, hermanos, a todos ustedes. Miren a su amigo, a su compañero, a su vecino, a su amiga de la escuela. A veces las mamás se hablan, ¿no ve? Entre mamás, ahí se están charlando, se están ahí hablando de sus cosas. ¿Por qué no le dices, qué día te puedo visitar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Del colegio, de la escuela, de las madres? Algo más importante voy a traer a tu casa. Y ese día llegas y le dices, te voy a presentar a una persona, Cristo. Él se humilló, Él tuvo aflicción y Él sufrió el desprecio por ti. Eso es lo que falta hoy en día, el evangelio. El evangelismo personal. Nos falta personas apasionadas por el evangelio como Felipe. Hermana Marta, ¿tú te imaginas que Felipe algún día se imaginó? Voy a predicar en Samaria, voy a predicar a un eunuco. Él nunca imaginó nada de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No se trata de cuánto nos imaginemos, no se trata de lo que podamos alcanzar, se trata de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Hermana Marta, imagínate que Dios te diga, gracias a ti esta vida fue salva. Gracias a ti esta vida conoció el Evangelio. Yo te utilicé a ti para que mi hija pueda llegar al Evangelio. Repito una vez más, la iglesia se llenaría si cada uno de ustedes evangelizaría una sola vida. Una sola vida que tú evangelices, que tú golpees su casa y vayas y te sientes con ella. Hermana Marta, ¿tú crees que ese es un tiempo perdido? Hermano Johnny, ¿tú crees que ese es un tiempo perdido? Que tú vayas y le digas, yo te voy a visitar. ¿De qué vamos a hablar? ¿Del trabajo? ¿Del sueldo? ¿Del pago? No, eso no es importante. Te voy a hablar de algo más importante. Cristo murió por tus pecados. Él quiere que tú te entregues su vida a Él. ¿Eso es tiempo perdido, hermana Marta? ¿Tiempo perdido qué es? Tiempo perdido es cuando las mamás se reúnen ahí para hacer otras cosas, o los papás, los varones también, ¿no ve? Son capos para reunirse, ahí para hablar de otras cosas, ¿no ve? Y cuando te das de cuenta, 3 horas ya ha pasado hablando de cosas vanas, en vez de que le hables, ven a ver, ¿te invitaré a un refresco? Claro. Y le empiezas a hablar del Evangelio. ¿Quién sabe, hermano, si el trabajador que está contigo necesita del Evangelio? ¿Quién sabe? Y tú no le estás llevando el Evangelio. Sea un Felipe, hermano. Sea un Felipe que gane vidas, que gane hombres y mujeres para Cristo. ¿Te encantaría ser un Felipe? ¿Qué esperas? Hay mucho territorio por ganar para el Señor. Hay mucho por hacer por Cristo, hermanos. Yo les pregunto para finalizar, ¿el mensaje de Cristo es valioso para ustedes? ¿El mensaje de Cristo es valioso para ti, hermana María? ¿Es para ti valioso el mensaje, hermano Esteban? ¿Es valioso o no es valioso el mensaje de Cristo? Valioso. Es un tesoro. ¿Por qué no lo enseñan? ¿Por qué no lo comparten? ¿Por qué la gente no sabe que ustedes aman el mensaje? Y como diría Pablo más adelante, esta es palabra fiel y digna de ser oída por todos, que Cristo murió por nosotros, los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Escuchen lo que voy a decir. Ustedes tienen que forjarse a presentar el evangelio correcto, no el evangelio diluido. Ustedes no están a decir al mundo entero, Dios los ama, porque Dios no los ama en su condición. Hoy se ha tergiversado el amor de Dios y los cristianos predican que Dios ama.
Claro que Dios ama al pecador, pero no ama su vida, no ama su carácter, no ama su comportamiento, no ama sus prioridades. Dios le ama al pecador como en Cristo. Hermano Esteban, cuando tú te acerques a una persona y le digas, Dios te ama, eso es verdad, claro. Pero la persona, ¿cómo entiende? Dios me ama entonces como soy. Mira mi corazón. No, Dios no te ama tal cual eres. Dios te quiere cambiar. ¿Sabes cómo Dios te ama? ¿Cómo? Dios entregó a su Hijo por amor a ti. Ese es el amor de Dios. Hoy se confunde. Dios te ama. No te ama a ti. Dios te ama en Cristo. Dios te ama que entregó a su Hijo para que tú tengas perdón de pecados. Ese es el amor de Dios. Hay que enseñar a la gente el amor de Dios, pero el amor correcto, no el amor que diluye, no el amor que cambia. No el amor que hace pensar, Dios está para mí, Dios está conmigo. Por culpa de esa mala interpretación del amor de Dios a sus hijos, desde el púlpito se pregunta, se habla, si tú no vienes a la iglesia, Dios se siente triste. No le hagas esto al Señor. Dios te quiere ver, no quiere que tú le falles. No le falles al Señor porque Dios se entristece. ¿Han escuchado este tipo de predicación? No te vayas de la iglesia, hermano, vuelve. Dios te ama, Dios te quiere. Escuche lo que voy a decir. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Los cristianos no están, Dios no está dependiente si mi hijo viene, si mi hija no viene. Me lastima el corazón. A Dios no le lastima el corazón. Lo mismo va a pasar con esto. Hermanos, si nosotros no servimos a Dios, si nosotros no llevamos el evangelio, Dios no pierde jamás. Dios no pierde. Quien se pierde somos nosotros. Dios va a llevar el evangelio. Así tú no te pares de esa silla. Así tú no te levantes para predicar el evangelio. ¿Sabes Dios qué va a hacer? No te va a rogar. Dios va a levantar a un Felipe que lleve el evangelio. Y tú te vas a quedar sentado mucho tiempo más. Dios no está rogando que tú le conozcas. Dios no está rogando que tú aprendas de Él. Nosotros debemos rogar a Dios que nos enseñe de Él. Dios no levantó la iglesia para servirle. La iglesia le sirve a Dios. No estamos llamados a gozar solamente de Dios. Estamos llamados a vivir para el Señor. Tu decisión si te quieres sentar ahí años más. Pero déjame decirte algo. Dios nunca va a perder. Él tiene Felipes. Él tiene siervos ahí afuera que van a llevar el evangelio. Él no está pendiente si tú lo haces o no lo dejas de hacer. Él va a cumplir su voluntad como utilizó a un Felipe. ¿Vas a perder más tiempo? ¿Vas a perder más oportunidades? Cada día es una oportunidad para llevar el evangelio, hermanos. ¿Por qué pierdes más tiempo? ¿Por qué esperas? Hay algo importante, hermanos. La evangelización comenzó y no ha parado. La gente de ahí afuera, yo y tú, ¿sabes cómo nos hemos convertido? Por la locura de la predicación. Y la locura de la predicación va a continuar. Así tú te quedes en esa silla 5 años más sin hacer nada, ni de predicar, ni de enseñar a otros, la iglesia va a crecer. Y quien se lo pierde eres tú. Dios no. Dios no está rogando. Dios no está triste en su trono ahí. ¿Por qué mi hijito no viene? ¿Por qué mi hijita se va? ¿Por qué mi hijito no quiere aprender? Dios no hace eso. Dios es único. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Esa es la realidad. Quien se pierde el evangelismo, quien se pierde esta vida que Dios nos da, somos nosotros. Para finalizar, todos vamos a morir. Todos vamos a partir de este mundo. ¿Con qué frutos quisieras que te recuerden? ¿Como a un Felipe? ¿Como a un Esteban? ¿Como una mujer Dorcas que vamos a ver más adelante? ¿Qué tipo de historia o tipo de legado estás dejando a los tuyos? Papás, mamás, se viene el Día de la Madre. Los hijos que te recuerden por tu vida de fe, por tu vida de entrega. Queremos que nuestros hijos aprendan el evangelio. Empieza tú a vivir el evangelio. Queremos que nuestros hijos sean grandes siervos del Señor. Empieza tú a servir al Señor.
sea una demostración viva de lo que los demás van a ver, un reflejo de lo que tú has vivido. Ponte de pie. Vamos nosotros a entregar este tiempo al Señor. Felipe es una historia que nos enseña que Dios utiliza a hombres y a mujeres sencillos como nosotros. No pierdas más el tiempo. No pierdas más la oportunidad que Dios te da hoy de ser un evangelista y llevar el evangelio a muchos lugares. Padre, te damos gracias por esta verdad. Señor, el evangelio es algo que tal vez muchos no estamos valorando nuevamente. El evangelismo, Señor, es una prioridad de nosotros, la iglesia, y muchos lo hemos descuidado, muchos los hemos dejado de un lado. Solamente estamos haciendo rituales, estamos haciendo cultos los domingos y no estamos priorizando el evangelismo. Samaria fue ganada, Jerusalén fue ganada, Judea fue ganada, Señor. Y en estos tres casos, Señor, nunca, pero nunca se dejó de lado tu palabra. Hoy tristemente, Señor, muchos de nosotros no estamos valorando el evangelismo porque no valoramos tu palabra. Nos hemos vuelto, Señor, cristianos adornecidos, Señor, en una religión que muchos siguen. Pero nosotros, Señor, queremos seguirte en verdad. Señor, nos levantaste para algo y no fue para estar sentados. Señor, tú nos llamaste y no fue para estar solamente un domingo acá. Tú nos llamaste para que seamos la luz y la sal de este mundo, no la luz y la sal de la iglesia. Señor, muchos de nosotros no estamos preparados y tú lo sabes. Muchos de nosotros no hablamos bien y tú también lo sabes. Muchos de nosotros tenemos miedo y hasta vergüenza y tú también lo sabes. Pero Señor, cuando vemos pasajes como estos, como Felipe, como posteriormente veremos a Pablo, a Saulo, predicando el evangelio, Señor, nosotros nos quedamos chicos, cortos, Señor. Porque la vergüenza, el miedo, el temor, la falta del conocimiento, Señor, nos están retrasando, Señor. Y están pasando años, Señor, años que no van a volver. Años que pudimos ganar una alma, que pudimos ganar a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros vecinos, Señor, no van a volver más. Muchos de nosotros no nos estamos esforzando por el evangelismo, por la predicación del evangelio. ¿Cuántas vidas, Señor, como el eunuco fueron llenas de gozo, de alegría al saber que un tal Jesús murió por nosotros? Que fue crucificado, que fue inmolado, que fue escupido, golpeado, pero que Él dijo que era necesario para que después de eso vendrían muchos al reino. El Señor soportó los vituperios, soportó la humillación de estar clavado en la cruz al lado de dos malhechores por causa de nosotros, por causa de la iglesia, por causa de los creyentes que se iban a convertir tiempo después, como este eunuco que fue lleno de gozo, de alegría, Señor, de júbilo. Y es lo que causa, Señor, saber que Cristo nos amó y que nos ama y que nos perdonó nuestros pecados y que gracias a Él tenemos la vida eterna. Señor, es un texto que tal vez nos vuelve al evangelismo, al evangelio, Señor. Muchos de nosotros estamos tiempo en el cristianismo, pero olvidamos el evangelio, olvidamos el corazón de nuestra vida cristiana, que es el mensaje de Cristo y aprender de Él. Perdónanos, Señor, si hemos caído a solamente buscarte un día o solamente buscarte en un tiempo adecuado de angustia o de dolor. Tú te mereces nuestra alabanza, nuestra honra. Tu Hijo se merece nuestra alabanza por lo que hizo en la cruz, por lo que hizo, Señor, en el camino hacia el Gólgota, Señor, siendo escupido, siendo, Señor, abofeteado, siendo humillado, azotado, Señor, encarnecido por los malos, Señor. Es momento de valorar ese mensaje, Señor. Gracias porque nosotros estamos en el cristianismo, Señor. Padre, una vez más, gracias por enviar a tu Hijo. No merecíamos nada de eso, pero tú aún así lo enviaste. Tú nos llamaste a que seamos tus servidores.
tus siervos, tus esclavos, Señor, y que tú seas nuestro amo. Pero muchas veces estos siervos, estos esclavos son rebeldes, Señor. Se rebelan contra su Señor, hacen lo que no le agrada a su Señor, no cumplen la voluntad de su Señor. Ese tipo de siervos somos nosotros muchas veces, Señor. Perdónanos, Padre. Queremos ser como Felipe, como Esteban, Señor, que no tuvo miedo a la muerte y murió apedreado, Señor, defendiendo su fe, defendiendo a Cristo, defendiendo la enseñanza, Señor. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí le tenemos miedo a la muerte? Le tenemos miedo al rechazo. Danos ese coraje, ese denuedo de Esteban, Señor. La valentía de los apóstoles, Señor, como Pedro y Juan, que fueron azotados, pero estuvieron con gozo, Señor. Que ante la oposición ellos realzaron el mensaje, Señor, diciendo que no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos dejar de anunciar a Cristo, y eso es lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas, Señor. Muchos de los que estamos aquí tenemos ya 30, 40, 20 años, Señor. Nuestro tiempo se acorta, Señor. Nuestra juventud está pasando. Muchas veces no lo estamos aprovechando el tiempo que tú nos das, Señor. Y un día, Señor, nos pararemos delante de ti, Señor, y tú nos probarás en el tribunal de Cristo lo que hemos hecho en esta tierra con el mensaje, Señor, con este mensaje tan importante, Señor, que es un tesoro que tenemos nosotros, Señor, el mensaje del Evangelio de Cristo, que en Cristo, Señor, el mundo puede ser reconciliado contigo. En Cristo, Señor, podemos tener vida. En Cristo tenemos, Señor, el camino eterno, la verdad, Señor, completa, porque Él es el único que nos mostró el camino, la verdad y la vida, Señor. Es un mensaje que tiene que ser anunciado. Te pido, Señor, por mi ciudad del Alto, Señor, por mi departamento de La Paz. Te pido por los pastores, por los líderes, que puedan volver a la enseñanza sana, a poder enseñar y levantar pastores, líderes, maestros, que puedan, Señor, no desviarse de la doctrina, sino apegarse a la misma, Señor. Dejemos, Señor, las cosas personales. Dejemos, Señor, nuestros testimonios, nuestras vidas aparte, Señor, porque eso no cambia, eso no transforma, Señor. Lo que cambia es tu palabra. Lo que cambia a una persona no es nuestra vida, sino la vida de Cristo. Lo que cambia a una persona no es nuestras obras, sino la obra de Cristo. Lo que cambia a una persona, Señor, no es nuestro sacrificio, sino el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Nuestros pecados han sido quitados y olvidados por su sangre. Y en su muerte, Señor, hemos sido nosotros enriquecidos por causa de Él. Fue azotado. Él llevó nuestras enfermedades. Y le tuvimos, Señor, dice tu palabra, lo menospreciamos. En su muerte, Señor, llevó muchos a la gloria. Como oveja que fue llevada al matadero, no abrió la boca. Fue trasquilado, Señor, por sus enemigos. Ese fue nuestro Cristo. Ese fue nuestro Señor. Ese fue aquel que nos dijo que llevemos el mensaje, Señor. Mensaje que hoy en día la iglesia predica, enseña, Señor. Que muchas más vidas se conviertan por la locura de la predicación. Aunque tenemos a nuestros apóstoles muertos, aunque nuestro Señor Jesucristo ya no está aquí con nosotros, Señor, la iglesia está aquí. La iglesia está llevando el evangelio. Hombres y mujeres amadores de tu palabra es lo que falta, Señor. Hombres y mujeres dedicados al evangelismo, Señor. ¿Quién sabe, Señor, en este año podemos salvar una vida, 2 vidas, 3 vidas, Señor? Haz tu obra, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Glorifícate a través de nosotros. Que nuestros labios, nuestros pies, nuestras manos sean prestos para el evangelio, Señor. Y como dice Pablo en Romanos, Señor, nosotros seamos un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, Señor, que es nuestro culto racional. Hemos dejado de darte nuestras vidas, Señor. Y hoy Felipe nos enseña una verdad.
No tiene sentido, Señor, ser cristiano si no estamos sirviendo. No tiene sentido ser cristiano si no estamos ganando vidas para ti. Ayúdanos, Señor, enséñanos, corrígenos, Señor, que a través de nosotros muchas vidas te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo, tu Hijo, Señor, que tú enviaste por amor a nosotros. El mismo Cristo que un día volverá. El mismo Cristo que Esteban vio en el cielo a tu diestra, Señor. Glorificado, entronizado, el Rey de Reyes volverá, Señor, ya no como un cordero, sino como un león rugiente, Señor, que nadie podrá resistir. A ese Señor servimos. Bendito sea la obra de Cristo, bendita sea el evangelismo, bendita sea el evangelio, Señor. Padre, gracias porque nos trajiste con cuerdas de amor a la palabra, a tu evangelio, Señor. Estaremos aquí hasta que tú nos permitas, Señor, llevando el evangelio, Señor, predicando a Cristo, porque Él es digno de ser anunciado, es digno de ser proclamado, Señor. Nosotros somos testigos, Señor, por fe, aunque no lo vimos, Señor, aunque no vimos a los apóstoles, aunque no recibimos el mensaje, Señor, de Cristo mismo. Nosotros creemos que Él existió, nosotros creemos que Él vivió, que Él murió, que Él resucitó. Y nosotros creemos que Él volverá. Y esa fe es lo que nos mueve, Señor, a permanecer firmes, Señor, constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, dice tu palabra, Señor. Y no importa la oposición que se levante, no importa lo que Satanás quiera hacer, no importa si hay otra enfermedad que azote nuestro país, nuestro mundo entero, no importa, Señor, porque nuestra confianza está en la roca que es Cristo y nada nos podrá mover y separar de Cristo que está en nosotros, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, dice tu palabra, Señor. Que este amor que Cristo ha inundado nuestras vidas nos motive a seguir llevando el evangelio. Comenzó la persecución y comenzó el evangelismo. Evangelismo que hoy va a seguir latente y más, Señor. Permítenos ser obreros dignos, Señor, que nos podamos parar delante de ti. Y que un día, Señor, cuando ese día llegue, Señor, cuando nos paremos delante de ti, Señor, en el tribunal de Cristo, cuando cada uno de nosotros nos paremos delante de ti, tú nos puedas decir, Señor, bien, bien, siervo fiel y prudente, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Queremos ser siervos fieles, Señor. No siervos insensatos, imprudentes, haciendo nuestra voluntad. Permítenos pararnos delante de ti como siervos fieles y prudentes y entrar en el reino con gozo, sabiendo que te hemos entregado nuestra vida a ti, solamente a ti. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Ese fue nuestro Jesús. Ese es nuestro motivo. Cristo es el motor de nuestras vidas. Cristo es el motor de nuestro ministerio. Padre, gracias por lo que tú hiciste por nosotros enviando a tu Hijo. Qué grande sacrificio el de tu Hijo. ¿Cómo lo vamos a menospreciar? ¿Cómo lo vamos a callar, Señor? ¿Cómo lo vamos a guardar más? ¿Cómo podemos, Señor, ¿Cómo podemos, Señor, dejar de un lado lo que tu Hijo hizo por nosotros? Gracias, Padre, porque una vez más hemos entendido el Evangelio. Y muchos de los que estamos aquí, después de la oración, saldremos de este lugar gozosos como el eunuco, alegres, dichosos, contentos, Señor, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Somos de Él. Y nada nos puede apartar del amor de Él, ni la aflicción, ni la angustia, ni la persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Estamos unidos a Cristo, somos su iglesia. Eso es nuestro gozo, nuestra alegría, Señor. Padre, gracias por lo que haces por nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado y a Él entregamos el servicio del día de hoy. A Él sea la gloria, porque por Él, de Él y para Él sean todas las cosas. A Él sean la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien, amados hermanos, amadas hermanas, vamos nosotros a un momento a tener un tiempo de comunión antes de que pase nuestro hermano, la familia del hermano Josué, la hermano también Joaquín, que nos visitan hoy. Queremos recibirlos con un fuerte abrazo. Espero que la palabra haya sido de mucha edificación el día de hoy. Saludo a los hermanos del Facebook, hermana María Gabriela, hermano Homero también desde Ecuador, hermana Jessica, hermana Estrella del Perú, hermano Johnny, nuestro hermano Johnny que no estuvo acá, hermana Cristina del Perú, hermano Cari, hermano Marta, hermana Sofía desde México que nos siguen. Gracias a todos mis hermanos que estén con la enseñanza, que Dios me los bendiga. Nos despedimos del Facebook hasta un nuevo encuentro el día domingo, donde seguiremos estudiando el libro de los Hechos. Muy bien. Hermanos, invitamos a nuestro hermano Josué, a nuestro hermano Joaquín, puedan pasar aquí.